Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez a Miraflores TV Digital. Soy Rosana de Wood y estamos en Escala en Miraflores. Hoy vamos a tocar un tema bastante actual, bastante interesante y además triste, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta una vez más que la salud en nuestro país se encuentra en crisis total, digamos, en una situación caótica, qué sé yo. Hasta el 12 de marzo aproximadamente el gobierno dio unas cifras alarmantes acerca del dengue, que es un mal que está atacando a la población del Perú. Y nos dijo que hasta este año habían 46.522 casos de dengue, 53 muertes. De esos casos, eran 27.000 confirmados y otros 18.885 probables de contagio. En los últimos 7 días, dicen al 12 de marzo, se reportaron cerca de 10.000 casos. El número de muertes aumentó a 53 frente a las 44 de hace 2 semanas. Esta cifra supone un aumento del 174.3% referente a la cifra alcanzada en el mismo periodo del año 2023, es decir, 3 veces más. Hoy vamos a conversar sobre este tema, el dengue en el país. El dengue ha declarado, gracias a esta enfermedad, se ha declarado en emergencia varias zonas del país. Está dando mayormente en los departamentos de Lambayeque, de Trujillo, Piura, Lima. Lo sorprendente es que Iquitos y Tumbes, por lo que he visto, no cuenta con muchos casos, pero igualmente es alarmante, preocupante. En la ciudad de Lima creo que es la segunda o la tercera ciudad que viene siendo atacada, y es que ahora contamos con más de 12 millones de personas que están viviendo en nuestra capital en condiciones, la mayoría de ellas en condiciones realmente desastrosas, ¿no? Entonces, creo que es importante que hoy día conversemos sobre este tema. Tengo el placer y el honor una vez más de tener a la doctora Mayita Álvarez Vargas. Ella es directora del Departamento de Medicina Interna Torres de Salud, es especialista en epidemiología, ¿no? Y nos va a hablar hoy día sobre el dengue, sus síntomas, prevención, tratamientos y más. Bienvenida, doctora Mayita Álvarez. Gracias por estar con nosotros una vez más en Miraflores TV Digital. Cuéntenos un poquito acerca del dengue. ¿Por qué tenemos que preocuparnos tanto por esta enfermedad? Hola Rosana, buenas tardes con todos sus televidentes. Gracias por la invitación a conversar sobre esta enfermedad que no es nueva para nosotros. Vivimos constantemente en una epidemia constante, lo que se llama una endemia, ¿no? Y tenemos efectivamente momentos de picos, el verano, el calor, ya sabemos que va a haber dengue. Pero este año tenemos un pico bastante grande a comparación de los anteriores meses. 3 veces más que los años pasados. Sí, sí. Entonces, ahorita incluso las cifras que acababas de dar, tengo malas noticias que son 61,000 casos aproximadamente y ya 70 fallecidos. Sí. Entonces, tenemos ahorita un desborde nuevamente, lamentablemente, que el Perú, nuestro Ministerio de Salud, su Centro de Control de Enfermedades, lo ha determinado como una alerta, ¿no? Ha dado una alerta epidemiológica, estamos en una emergencia sanitaria, y esos términos nos hacen recordar mucho la pandemia, ¿no? En que podemos, exacto, o sea, la oferta y la demanda de servicios. Tenemos a un sistema que poco a poco no colapsa, obviamente todavía, a comparación de cuando hablábamos de coronavirus, pero sí se están bastante saturando los hospitales grandes con casos leves de dengue. Y por eso es que nosotros es muy importante que conversemos acerca de esta enfermedad, la conozcamos bien para saber, en primer lugar, qué síntomas, signos tiene el paciente, si es que mi familia tiene esto, qué es lo que debo hacer, ¿no? En relación a los datos un poquito que comentabas, sí, pues las regiones que están siendo más atacadas son La Libertad, Piura, Ica, ¿no? Lima, Ancash, Lambayeque, San Martín, Loreto, Tumbes y Cusco, ¿no? En nuestro país, si hacemos como un dibujo y lo pintamos con colores, son la puntita de arriba, Piura, Tumbes, Lima, ¿no? Y la franja que comunica casi con Brasil, ¿no? Zonas en donde el calor está batallante definitivamente, ¿no? Y zonas que también en las cuales el mosquito, ese mosquito, esas patitas, la franjita.
perdón, blanca, negra, blanca, ¿no? En las patitas, ese mismo que podemos ver en la imagen, ese es el que efectivamente lleva el virus del dengue, ¿no? El mismo. Frente a los otros mosquitos, no a los otros zancudos. Sí, Este sí, no es tan delgado, es un poquito más grueso, tipo mosquita pequeña, ¿cierto? así es, pero lo que es muy llamativo son sus patitas. Y eso uno lo puede ver a simple vista, no es necesario ponerlo en microscopio. Cuando uno se encuentra con un mosquito, por ejemplo, que encuentra un mosquito, ¡pac!, lo mata contra una superficie dura, puedes observar esas patitas, ¿no? Entonces, encontrarlo en la casa es una gran alarma. Todo el mundo se pone preocupado diciendo, uy, ahorita nos da el dengue a todos, ¿no? Sí y no. Sí, porque puede ser que ese mosquito ya esté llevando el dengue, sí, puede ser que ya haya mordido, picado a una persona que haya tenido dengue y el mosquito transmite la enfermedad y luego al picar a la segunda persona le contagia, como que puede ser que no haya tenido el mismo mosquito contacto, ¿no? Con el dengue en otras personas. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros hagamos en la casa? Es toda esta cosa que lo tenemos como, en inglés hay una expresión que se llama the back of our mind, o sea, que lo tenemos ahí guardado, pero que tenemos que sacarlo de ese cajoncito, y es que no debemos de tener, no es momento para tener flores en florero. Esa agüita supuestamente limpia, estancada en la casa, y a veces tenemos en nuestros baños, ¿no? Como decoración, una plantita, esas plantitas de agua, los bambús, las tenemos en agua, ¿no? Eso no debemos tener en este momento. Por ejemplo, se hace una estrategia a nivel de cementerios incluso que no lleven flores a sus seres queridos fallecidos, ¿no? Llevan flores artificiales. Son pequeñas estrategias que suman uno a uno porque el mosquito le gusta poner los huevitos en agua aparentemente limpia, ¿no? Estancada, aparentemente limpia. Muchas personas que no tienen agua potable juntan su agua en bidones, como veíamos en las imágenes grandes, ¿no? Y la tienen ahí reposando. Ese es un reservorio y que va a generar una gran multiplicación, ¿no? Por ejemplo, ahí están viendo los floreritos en la casa cuando hacen estos barridos epidemiológicos, nuestra gente del MINSA, para tratar de dar las recomendaciones a las familias, ¿no? Y si es que en caso es indispensable, como por ejemplo la imagen que vemos, que no tienen otra forma de recolectar su agua potable, ¿qué hacen? Tienen que echarle lejía un poquito. Le colocan el bate, sí, le colocan el bate, que es como una purificación para que justamente matar esos huevitos, ¿no? Y obviamente todo el agua que nosotros tenemos que consumir tiene que ser agua hervida, agua hervida. Esto que vemos, que es muy llamativo, ¿no? Que es la fumigación, en realidad ha probado que no tiene un gran éxito. Y lamentablemente, lo tenemos que decir, los gobiernos utilizan esto como que, sí, el gobierno está haciendo algo ahora por la gente, está fumigando todas las áreas, y lo veíamos en Piura, en Tumbes, en años pasados. Veces, sí, es una imagen bien visible. Sí. Y en realidad eso es simplemente decirle, como decir al mosquito, anda de acá, anda para allá, ¿no? No hay un real impacto con la fumigación, más sí el eliminar todos estos lugares en los cuales podría, casa a casa, ¿no? Por eso el compromiso de todos, de casa a casa, que no tenga estos lugares en donde pueda colocar sus huevecillos. ¿Cómo se puede desinfectar el agua en todo caso? Porque si hay gente, nosotros no podemos decir, sabes que no debes de tener agua en tu casa, porque en realidad hay gente que no es que, lamentablemente en nuestro país, debido a la corrupción y a estos últimos 20 años sobre todo, que no se avanza, no solo no se ha avanzado, sino se ha retrocedido, digamos que no hay hay gente que todavía no tiene saneamiento potable, entonces tiene que comprar necesariamente o vive necesariamente de los bidones de agua, de los baldes de agua, y están acostumbrados a hacer. ¿Qué le podríamos recomendar a ellos? Que tapen el bidón y que lo desinfecten primero, ¿cierto? ¿Cómo lo desinfectan? En primer lugar, de cualquier forma, con plásticos, con elástico, que lo tapen en una copa correcta, pero que sea verdaderamente hermético, ¿no?
con un plástico, por ejemplo, una pita que lo tenga verdaderamente tapado, ¿no? Porque si es que ese plástico que le ponen está suelto, es lo mismo que nada. Ustedes saben, los mosquitos vuelan y son pequeños, pueden llegar allí, ¿no? Lo otro es, en primer lugar, los depósitos que van a tener, son recomendaciones que nos dan el MINSA, deben de estar lavados, aseados, con una mezcla incluso en donde de una 20 litros de agua, más o menos un balde, ¿sí? Un balde de pintura, ¿no? Una tercera parte de un cojincito de lejía, o unos, por decirlo así, un 30 mililitros de lejía. Con 30 eso, mililitros de lejía por para 20 litros de agua, para un balde de pintura, ¿no? Cada 20 litros, 30 mililitros de lejía. Sí, sí. ¿Y cómo reconocemos? Ajá. ¿Cómo? Ahora, estamos tratando de prevenir, para resumir un poco. El mosquito que transmite el dengue es un mosquito que tiene marcas blancas y negras, ¿no es cierto? Sí, rayitas en las patas blancas y que es fácilmente reconocible. De día, por supuesto. Y si de noche uno mata a uno, ve las patas y tiene rayitas blancas, sabe que el dengue está dando vueltas por ahí. Puede ser que se haya contagiado, puede ser que no. Ok, pero entonces, para prevenir nosotros que ingresen los zancudos a nuestra casa, ¿qué es lo que debemos de hacer? No tener flores de agua, no tener las plantitas de agua, no es el momento. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer, si es obligatorio para nosotros, en las casas de playa y en las casas, por supuesto, de muchísimas personas en el país que lamentablemente no tienen saneamiento, necesitan el agua, lo primero que tienen que hacer es desinfectarla. Para desinfectarla, ¿qué es lo que necesitan? Por cada 20 litros de agua, 30 mililitros de lejía, 30, no más, no se trata de envenenamiento. 30, no está matando al marido que le sacó la vuelta, no. 30 mililitros cada 20 de agua. Entonces, ¿usted qué hace? Tapa el agua con plásticos, ligas, como dice la doctora, tapar el agua completamente. Entonces, así lo que hacemos es prevenir. Si trapeamos el piso con agua, procuremos que esté seco. El trapeador también, pongámoslo en un lugar donde se seque, porque si no, ahí sí se van a pegar un montón de... Entonces, prevenimos. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta que hay alguien con dengue en casa? ¿Cuáles serían los síntomas de la persona con dengue en casa? El dengue nosotros le llamamos, es bonito el Perú porque tenemos como refranes, ¿no? Nombrecitos curiosos que nos hacen recordar las cosas. Es la fiebre quebrantahuesos, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan. Y es la fiebre con unos dolores musculares terribles y articulares también. Entonces, el paciente se siente como si le hubieran pegado, dado una paliza terrible de aquellas. Y tiene, obviamente, el malestar propio de la fiebre, ¿no? Cuando uno está como cuando resfriado, está con malestar, dolor de cabeza, medio no ve bien, ¿no? Pero tiene un síntoma muy característico, muy casi propio del dengue, que es el dolor que él dice, me duele la cabeza, pero en realidad le duele, como decir, en la parte posterior de los ojitos, ¿no? Que es el dolor retroocular que le llamamos nosotros. Y, bueno, hace temperaturas altas, pero no altísimas, o sea, no llega a 39, a 40, llega a 38,5, 38,3, ¿no? Pero sí hay fiebre, ¿no? Nosotros más de 37,5 ya le llamamos febrícula, 38, fiebre, ¿no? Está el paciente con cambios en su comportamiento, por ejemplo, duerme más, tiene más somnolencia, tiene más cansancio, y puede tener ese sarpullido, que ese sarpullido a veces le confunden a las personas y piensan que es otra enfermedad. El dengue también puede dar un rash, que son la clásica, la isla blanca en un mar rojo. Cuando nosotros la vez pasada conversábamos, ¿no? Que eran estos puntitos rojos, en el dengue es diferente, es como que toda la piel se pone roja y ahí aparecen como puntitos blancos, ¿no? Y no es necesariamente en la zona en donde te ha picado el mosquito. El mosquito te puede haber picado en el hombro y este rash muchas veces nosotros lo hemos visto en las piernas de los pacientes o en el abdomen o en la espalda. Porque es una enfermedad, como toda enfermedad viral producida por un virus, que es sistémica, la afecta a todo el cuerpo, ¿no? Tiene unos síntomas en todo el cuerpo. Dolores articulares, tobillos, rodillas, hombros, codos, dolores en los muslos. Yo cuando le pregunto a mis pacientes, sobre todo a mis pacientes ancianitos, ¿le duelen los gonces o le duelen las pulpas? Porque así le llamamos los peruanos,
¿no? Los GONS, las articulaciones y las pulpas, los músculos. Y ellos te logran identificar, te logran decir, no me duele, por ejemplo, imaginemos una paciente que tiene artritis reumatoide, puede ser que sea una reactivación de su artritis o de su lupus, pero dice, no me duelen mis goncecitos, o sea, las articulaciones de la mano, me duele acá las pulpas, ¿sí? Las pulpas, es diferente, ¿no? Y es efectivamente como cuando uno va al gimnasio después de tiempo y hace sobre ejercicio, duele el músculo, ¿correcto? Así duele. Y duele bastante fuerte. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de... tenemos a alguien en casa, sí. Tenemos diferentes momentos, diferentes poblaciones, diferentes riesgos, ¿no? Los bebitos, los niños, ¿no? A veces no te logran identificar, solo lloran, dejan de comer, ¿no? Tienen fiebre altísima, ¿no? Entonces, de inmediato, a su pediatra, ¿no? Y eso valga también, yo voy a sumarme a estas recomendaciones que está haciendo la Sociedad Peruana de Infectología, muchos médicos que estamos en diferentes medios hablando sobre el tema, no recarguemos a los sistemas de salud hospitalarios complejos con casos de dengue, ¿sí? Nos da dengue de frente, nos vamos al Rebagliate, al Almenara, no. Esto es para un primer nivel de atención, ¿no? Si es que ya se detecta en ese momento, que eso significa al centro de salud en donde uno está afiliado en salud o al consultorio particular de su pediatra, ¿no? No es indispensable porque en el Perú el 94% de los casos son leves. Y ahorita vamos a hablar de cómo identificar en casa nomás de cuál es. Lo que te voy a decir, o sea, yo tengo los síntomas. ¿Cuáles son mis primeros síntomas? Dolor de pancita, fuerte, fiebre. Inmediatamente me sale un rash que puede estar en las piernas, en el cuello. El rash es con puntitos blancos, ¿cierto? Así es, como puntitos blancos, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura el dengue? ¿Cuánto dura el dengue? Más o menos de 4 a 10, 14 días. Imaginemos 10 días, ¿ya? En los primeros 4 días en donde está el virus a todo meter en nuestro cuerpo, mayor cantidad de virus hay en nuestro cuerpo, por lo tanto ahí es cuando está el paciente más deshidratado, empieza la fiebre más fuerte, ¿no? Y allí en el primer día no se ve ningún cambio en el laboratorio, en exámenes de sangre, pero a partir del día 3, 4, cuando ya va un poquito cayendo la fiebre, es cuando ahí el paciente se puede poner más delicado, porque hay 2 cambios muy importantes. Uno, que caen las plaquetas, que son esas pequeñas partículas de células sanguíneas que ayudan a coagular, ¿sí? Esas plaquetas pueden caer bastante y demoran en recuperarse hasta casi terminando la enfermedad, o sea, día 10, día 14. Y el hematocrito, como si le compensaran, sube. Entonces, ese signo es que en ese momento el paciente es cuando se puede hacer shock, o sea, puede caer la presión arterial, le puede dar mucho malestar, pueden fallar los órganos, que es el dengue grave, ¿no? Y si es también hay pacientes, digamos, con morbilidad, por ejemplo, al dengue a un diabético, si le da a una persona con cáncer. Por supuesto. Como decimos, el dengue es una enfermedad que va a todo el cuerpo, sin distinción, no afecta un solo órgano, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, pacientes, por decirlo así, en donde la maquinaria está un poquito fallando, por ejemplo, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, EPOC, ¿no? Con cáncer, diabéticos, pacientes que han recibido algún tipo de trasplante, todos en ese cuerpo que llegue dengue es catastrófico. Ese paciente se puede terminar en un shock, en una falla multiorgánica, le llamamos, ¿no? Entonces, pero en paciente adulto o joven, corredor, sano, también le puede dar dengue grave, también le puede dar. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Lo interesante de esto es que no parecen esos signos tan de alarma y la gente lo deja pasar. Por ejemplo, el dolor abdominal. Un dolor abdominal leve en un paciente con sospecha de dengue, porque está en la zona de dengue, por ejemplo, Chosica, ¿no? Siempre hay dengue allí. Un dolor intenso, continuo, es un signo de alarma. Ahí tiene que acudir de todas maneras al centro de salud, ¿no? Que tenga vómitos persistentes,
que tenga el sangrado de mucosas o que ya esté demasiado letárgico, o sea, como ya desmayado nomás para, ¿no? O que, bueno, en el examen clínico nosotros encontramos que el hígado ha crecido de tamaño, ¿no? O que cuando hacemos los exámenes de sangre rápidamente ha caído muchísimo las plaquetas. Nosotros hemos tenido hospitalizados solamente como observación a pacientes, por ejemplo, porque han caído las plaquetas. El paciente decía, pero por favor, ya denme de alta. No, el señor estaba tranquilo, pero las plaquetas estaban bajísimas. Y ese señor, cuando nosotros tenemos plaquetas, lo normal es de 150,000 a 450,000. Y vemos dengue que llegan hasta 5, 10,000. Y menos de 15,000 hay riesgo de hemorragia espontánea. Y no hemorragia en el ojito, hemorragia intracerebral, hemorragia en el tracto. Sí. O sea, ¿cuándo uno debe de preocuparse y acudir, como dices tú, a un centro hospitalario de primer nivel? Claro, cuando ya tenemos los signos de alarma. Ya, cuando nosotros tenemos los primeros síntomas, la diarrea, el vómito, la fiebre alta, esperamos 3 días, ¿no es cierto? Entonces acudimos ¿dónde? Al área de salud más cercana, al médico más cercano. Claro, ¿no? Cuando nos pasa una consulta. Ajá, ya, hagamos una consulta, si puede ser interconsulta también, la demora a veces hay médicos. Y ahí les va a prescribir, para dengue, le va a prescribir solo paracetamol. No ibuprofeno, no naproxeno, no ketorolaco, no, nada. Esos de allí, en el contexto de dengue, hacen más mal que bien. Solo paracetamol. La dosis que uno... La mamita quiere darle a su hijito, su paracetamol en gotas al bebito, paracetamol en jarabe cuando es más grandecito. Para las náuseas, el vómito tampoco. Puede ayudarse con un poquito de Gravol. Esos son medicamentos que acá en el Perú los tenemos a libre disposición, libre demanda. La dosis para un adulto es hasta 1 gramo cada 8 horas. O sea, la pastilla de Supracan, por ejemplo, de 1 gramo, ¿no? O de esas 2 pequeñas que cuestan 10 por un sol, 2 de 500 que suman 1 gramo cada 8 horas. Esa es la dosis que en verdad controla la fiebre. Y con eso, en un dengue leve, totalmente controlados los síntomas y el dolor muscular también, que tanto le aqueja al paciente. Y sobre todo la preocuparnos. O sea, digamos, cuando nosotros podemos notar que hay una reacción grave ya de la enfermedad, claro, o los signos de alarma, como le decía, que no parece tan signo de alarma, pero el dolor abdominal, ese dolor abdominal en dengue no debe aparecer. Podemos tener el rash, podemos tener el dolor, la fiebre y todo, pero el dolor abdominal no tendría por qué aparecer, salvo que es un dengue que se está complicando, ¿sí? Y una gran alteración del sensorio, que le llamamos. No debe doler. Recuerden, en dengue no te debe doler el abdomen. Y si te duele, es un signo de gravedad. Y debemos ir rápido. El otro es la gran irritabilidad. Algunos abuelitos se desorientan tanto que comienzan a ver alucinaciones, por ejemplo, ¿no? O una letargia completa que parece que está comatoso, no despierta, soñado, dormido completamente. Ahí es cuando los órganos fallan, ¿no? Claro. De compensación, digamos. Sí. Y esos son los signos de alarma y ahí son los signos de alarma que nos hacen ir urgente, por emergencia. Sí, por emergencia, ¿no? Ahora, con el dengue uno corre el riesgo de deshidratarse también. Por supuesto. Justamente el tratamiento, para que los pacientes sepan que están en su casa, las personas, y cuando llega un paciente con dengue, lo que hacemos primero es ponerle una vía endovenosa y comenzarlo a hidratar. Lo hidratamos porque comienzan a perder volumen. No es que suden, también sudan un poquito por la fiebre, no es que lo pierden en una hemorragia, pero el paciente se deshidrata totalmente por el dengue, se deshidrata. Entonces, justamente porque es tan grande, sí, el virus ese efecto tiene en el cuerpo. Las células se deshidratan y al deshidratarse las células a veces mueren solo por deshidratación, entonces necesitan recuperar el volumen. Cuando están en un dengue leve también se deshidratan, pero obviamente mucho menor. Y es que recomendamos que tomen mucha agua o bebidas pues
rehidratantes, ¿no? De preferencia muchas veces tomamos como cuando uno tiene diarrea, el electroral, las sales de hidratación oral, pero ya bueno, si no les gusta, no importa, un Esporate, un Gatorade, ¿no? Pero que se mantengan hidratados. No se hidraten con gaseosa, por favor. Muchos dicen, con Coca-Cola y le añado el azúcar, y esos cuentos tengo hasta en mi propia familia que tengo que andarles desmitificando, sacándoles de chip, ¿no? Entonces, agua, hidratando al paciente con miren, 94% de los casos, eso significa que de 100 solo 6 van a terminar en el hospital, se pueden tratar con paracetamol 1 gramo cada 8 horas y suficiente agua como para mantener a nuestros órganos en buen funcionamiento, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, un paciente, como sabemos, si es que hay mosquitos y yo tengo dengue, si ese mosquito viene y me pica a mí, es altamente probable que le pique a mi mamá que está por allí caminando. Entonces, no es que sea contagiosa la enfermedad en sí de persona a persona. No. Es que ese mosquito te va a matar a todo, te va a contagiar a todos. Y por eso es que está ese mosquitero allí que vemos en la imagen. Justamente para evitar que ese paciente no sea fuente para que más mosquitos lleven la enfermedad a otros pacientes. Entonces, la lógica no es que el mosquitero, pues para que no me dé a mí. Sí es cierto, cuando hay mosquitos por todos lados, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Lima, no sé, pues una persona que vive en el piso número 20, ¿no? Que se ponga mosquitero en su casa cuando no hay ningún zancudo, no tiene mucha lógica, pero sí, si tuviera alguien en la casa que tenga síntomas de dengue leve, también contagia si es que hubieran zancudos, ¿no? Sobre todo en zonas en donde hay zancudos. Entonces, hay algunas cosas que sí tenemos que ir cambiando. A veces vemos las imágenes, entonces queremos hacer cosas y las cosas que sí están en nuestra mano y tenemos que hacerlas, ¿no? Como los floreros, ¿no? O a veces, por ejemplo, justamente de las mascotitas, ¿no? Su platito de agua siempre lo tenemos a la intemperie, ¿no? A veces, lamentablemente, hasta allí ponen los huevitos. Entonces, hay que cambiarle de agua al gato o al perro. Ahora hay estos que es como una botellita y solamente sale la cantidad de agua que ellos ingieren, ¿no? Ya. Entonces, es importante nosotros poder brindar esta información en términos sencillos, que la gente conozca su enfermedad, esta enfermedad que estamos pasando, que estamos en un pico terrible, ¿no? Y en verdad que muchas de las regiones de nuestro país lo atraviesan peor, y es una cosa medio ilógica que ellos siempre tienen, porque hay lugares endémicos donde siempre hay dengue, cada vez menor cantidad. Sí. Loreto es una zona sumamente endémica, Padre de Dios también. Piura, Tumbes, siempre. Tumbes. Me ha llamado la atención, bueno, no hay menos casos, pero claro, en relación con la población de repente son más casos. Porque he visto 1000 solamente frente a los 12.000, creo, 13.000 de provincia. Sí. Me ha llamado la atención que siendo una ciudad donde hay tanto calor, tanto... Sí. No sé, y Rosana, algo muy importante, que incluso la Sociedad Peruana de Infectología ha dado un comunicado oficial, es que se está abusando de antibióticos y de esa terrible droga que se llama ivermectina, que es un antiparasitario, como la solución del dengue, solo por vender. Y eso es algo... También, porque también era del COVID. Sí, sí. Eso es algo totalmente antiético porque juegan con la expectativa de las personas, ¿no? Que quieren, hasta lo están vendiendo como algo profiláctico, como algo que si lo tomas no te va a dar. Eso es mentira. Es un virus, ¿no? Si estamos nosotros en zonas en donde hay muchas personas con este virus y hay zancudos, es altamente probable que nos dé dengue a pesar de cualquier tratamiento que estemos tomando. Y lo otro es un virus, y de sola palabra, por favor, tenemos que ser más inteligentes. No es una parte viva, no es para tomar antibióticos, no es una bacteria. No es bueno tomar antibióticos tipo amoxicilina, ciprofloxacino, ¿no? Lamentablemente tenemos en nuestro país, aún no está totalmente regulado, que uno va a la farmacia y dice, ay, estoy con esto, tómese tal, este es buenazo, y hace la gente termina comprando y genera resistencia a los microorganismos que pueden tener en su cuerpo como reservorio natural, y luego cuando le da una amigdalitis de esas buenas, ya ningún antibiótico normal le cura y se vuelven resistentes. Conozco muchos pacientes con eso. Mayita, te agradezco que nos expliques, te agradecería que nos expliques bien, porque has dicho algo sumamente importante y sumamente necesario que mucha gente no lo quiere entender.
podemos encontrar la diferencia, nos puede decir cuál es la diferencia entre digamos, una bacteria, un virus, ¿no? Y otro tipo de enfermedad y un parásito, porque, digamos, con el virus no hay nada que hacer. Te va a contagiar, te va a dar y va a tener su periodo y va a pasar. Entonces, para los virus, ¿qué es lo que necesitamos? Únicamente el paracetamol para poder bajar la fiebre, ¿cierto? Dengue, sí, dengue. O sea, dengue. Hay virus de todo. Hay que ordenamos, ¿no? Como cajitas. Virus, bacterias, parásitos. Virus, estamos hablando del virus del dengue, pero también existe el virus de la hepatitis que sí tiene antivirales para el virus de la hepatitis y no funciona para el dengue, ¿ok? Hay el virus del VIH, que hay antivirales para el VIH y no funciona para el dengue. Tengo que repetirlo así porque a veces la gente hace maromas, ¿no? Entonces, los tipo dengue. Hay otros virus como el dengue, por ejemplo, el COVID también. Claro, también. Pero los que tienen vacunas, que son sus antivirales, no estamos hablando. No es lo mismo. Vacunas es para prevenir que te dé la enfermedad. Y el antiviral es el tratamiento del virus, que son virus con un efecto deleterio a largo plazo tan potente. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B te puede generar cáncer hepático o cirrosis. Entonces es muy importante tratarlo, ¿no? El virus del VIH te disminuye tanto las defensas que te mueres por una pequeña neumonía, que a otra persona le daría una pequeña neumonía o un resfrío y a esa persona sí lo mata, literal, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante a ellos tratarlo. Se ha generado medicamentos que son los antivirales para ellos. Para dengue, al momento, no hay antivirales y se estaba estudiando algunas vacunas contra el dengue en África, en Estados Unidos, estaban como ensayos clínicos, pero al momento no lo tenemos. No tenemos una vacuna disponible para el dengue. Esperamos que quizás en algunos años esto se convierta en algo estacional, así como nos ponemos la vacuna para la influenza, que también es un virus, nos ponemos la vacuna para tantas otras enfermedades virales, con una vacuna que tratamos de atenuar la enfermedad o que simplemente no nos dé del todo, ¿no? Entonces, dengue no tiene tratamiento, no tiene vacunas. Nada, solo va a pasar. Otra pregunta que nos está haciendo Van, gracias Van. Si yo me enfermo de dengue, cualquier mosquito chupasangre, dice, que me pique, ¿afecta a otras personas o solo el zancudo en sí? El zancudo que se llama, su nombre correcto es Aedes aegypti, ¿no? Ya lo habrán escuchado por ahí, el zancudito de Aedes solito no tiene la culpa. Es cuando el mismo zancudo se infecta al picar a otra persona que ha tenido dengue y es como que al zancudito le diera dengue, entre comillas. Obviamente. Pero solo a este tipo de zancudo. Sí, es el único que transmite el dengue, ¿no? Es el único. Y transmite dos enfermedades grandes para nosotros. Chikungunya, dengue y Zika también, ¿no? ¿Es el mismo bicho? ¿Es el mismo? Es el mismo mosquito, pero son diferentes virus que puede llevar, sí. Ese mosquito. Podemos erradicar la humana. Sí, quisiéramos, ¿no? Entonces, pero ese mosquito es el que puede llevar estas enfermedades. Entonces, sí, necesariamente necesitamos dos condiciones. Uno, que haya dengue por la zona y otro, que haya el mosquito, ¿no? Entonces, ¿se hace vía muestra de sangre o solo por los síntomas que se mencionan? Estábamos hablando que vacunas no tenemos. Y en segundo, sí hay un antígeno que se llama NS1, que se le está priorizando, ¿no? Para las personas que están en alto riesgo de, efectivamente, que se necesita detectar que es la enfermedad por dengue y usualmente se hace en los centros hospitalarios. Esta es un examen de sangre como una glucosa, ¿no? Una creatinina. Se toma el examen de sangre y se manda al Instituto Nacional de Salud, allí lo procesan. Sí, es una zona, prácticamente un examen centralizado, ¿no? Ya. También hay en laboratorios particulares grandes, tipo ROE, ¿no? Así, ¿no? Uno, por ejemplo, si su médico lo prescribe, allí lo puede hacer, ¿no? Pero ese antígeno es positivo, negativo. ¿Tienes dengue? No tienes dengue. Hay también exámenes de anticuerpos, como por ejemplo el IgM, IgG, que de repente a uno le trae recuerdos del COVID, ¿no? El IgM, IgG, pero que son las respuestas de nuestro cuerpo, pero no necesariamente son tan certeros. El otro es el antígeno, es decir, como una partecita de la enfermedad que la detecta,
ese examen, ¿no? Entonces, eso es bien importante cuando nosotros tenemos un paciente que está grave en shock en el hospital, por ejemplo, y queremos saber si es que puede ser múltiples causas, ¿no? O no tenemos la forma como detectar si es que en verdad se fue de viaje a Tumbes, se fue de viaje a Piura por un momento, porque ya está en shock y ya no puede dar ninguna información en la historia clínica. Allí es donde cobra vital importancia ese examen, ¿no? Entonces, nosotros priorizamos, por ejemplo, porque las personas a veces somos un poquito monas, pues, ¿no? Vamos a la posta, tómame mi examen para el dengue, o sea, y salimos decepcionados cuando no los toman. Pues recordemos que el Perú es un país con recursos escasos y esos recursos hay que administrarlos bien. Entonces, este tipo de pacientes, como refiero, es a quien se prioriza realizar esos exámenes. Un paciente con un dengue leve, pues con los síntomas nada más sabemos que tiene dengue, ¿no? Entonces, claro. No es necesario, simplemente para decir, sí, mi examen, qué bonito, fue positivo. No es, también hay que hacer... Sabemos que no le va a pasar nada. Exacto, ¿no? Y recuerden, de 10 a 14 días ustedes ya no deben tener nada. Ese rash que le puede aparecer en el cuerpo totalmente desaparece. Esa fiebre en los 4 o 5 días de enfermedad ya debe caer completamente. Desaparece. No desaparece, si hay dolor de cabeza, mucho dolor de músculos, dolor de pancita, de estómago, mucho dolor de músculos, inmediatamente al médico, porque este es un signo de gravedad, o está letargado el paciente, ¿no? Así es. Ahí está justamente en esa actriz que ha presentado los síntomas, ¿no? Porque nada más vale más que 1000 palabras. Esos son los síntomas de gravedad. Nosotros, cuando se nos caen las plaquetas, porque muchas enfermedades que hacen que caigan las plaquetas, comienzan a aparecer como si con un plumoncito rojo te hicieras aquí, pintitas, ¿no? Con la puntita de un faipen. Se llaman petequias. Y eso como lo distinguimos nosotros los médicos, porque justamente le hacemos digitopresión con un lapicero, obviamente, que no pinte, y palidece o no palidece. Cuando no palidece y se permanece a pesar de la digitopresión, se llaman petequias. Eso es clásico de la falta de plaquetas, cuando ha caído las plaquetas, ¿no? Entonces, eso también el paciente puede presentar, pero no es síntoma de gravedad. Síntoma de gravedad es cuando yo comienzo a tener sangrados grandes. Recordemos que las petequias y los sangrados en las mucosas, como en la naricita, como la que llamamos epistaxis, o en la gingivorragia, que es el sangrado en las encías, sobre todo cuando hacen de forma muy traumática el lavado de dientes, eso es propio de cuando las plaquetas están bajas. Pero unos sangrados mayores, eso es lo que nosotros pues vemos muy peligroso, ¿no? Que, por ejemplo, haga un vómito con sangre, o un vómito como taza de café, como pozos de café que le llamamos, eso es sangrado gastrointestinal, ¿no? O que simplemente haga un sangrado intracerebral, que también puede presentarse, pero son casos ya muy severos. Y esos son los casos que tienen que ir directo al hospital. ¿Cuál es la población más vulnerable? En realidad, como le digo yo, es una cosa de entender la enfermedad. Y si nosotros pensamos que el dengue es un virus que afecta todo el cuerpo, no es un solo órgano al que va, ¿ok? Es diferente, por ejemplo, a la tuberculosis, que se queda en pulmón la mayoría de las veces, ¿no? Es un virus que te va a dar malestar y te va a dar mialgias. Todo aquel persona que tenga la máquina fallando está en riesgo de tener un dengue, puede potencialmente agravarse. ¿Por qué? Porque esa deshidratación en un paciente normal, joven, como les digo, que corre todos los días, no le va a pasar nada. Una deshidratación en un paciente con diabetes que ya estaba su riñón empezando a fallar, lo hace que vaya a diálisis, ¿no? O un paciente que su corazoncito estaba por hipertensión, su corazoncito tenía una falla cardíaca, no sabía, solamente era hipertenso, y a mí no me pasa nada con la presión arterial, yo no siento nada, no toma pastillas, hace un evento cerebrovascular, ¿no? Entonces, o sea, las personas en riesgo son las personas que traen como su riesgo. Otra morbilidad, que traen comorbilidades, correcto, ¿no? Y entonces, pues, este dengue puede ser hasta fatal. Ya tenemos 70 fallecidos al momento. 53 eran hace 2 semanas, el 12. Dime, ¿y los síntomas son iguales en niños y en adultos? Bueno, en niños siempre hay una pequeña variación porque ellos no logran comunicar del todo bien sus dolencias, ¿no? Por ejemplo, en ellos la fiebre, el decaimiento, dejan de jugar, no quieren comer,
¿no? Y no dicen que les duele la cabeza, simplemente hay un llanto inconsolable, ¿no? Pero son traducciones en lenguaje del cuerpo del niño, de las mismas manifestaciones clínicas de un paciente que podría comunicar sus dolencias, sí. Claro, pero ya el vómito, la diarrea y la fiebre ya es muy indicado, ¿cierto? Pero no hay diarrea en dengue, no debería. No debería. Pensé que había diarrea. No. Solamente vómitos y fiebre. Sí. Rash, vómitos y fiebre. Sí. Y vómito y dolor abdominal, recordemos que es como un síntoma grave, ¿no? O sea, es como ven allí en este síntoma, en esta figura de la muñequita. Sí. Dolor retrocular, el sarpullido que puede haber y la fiebre quebranta huesos, ¿no? El dolor en todo el cuerpo junto con la fiebre, con el dolor muscular junto con la fiebre. Y ahí esto debe pasar. ¿Cuándo crees tú que podamos nosotros decir finalmente, podemos dar en el país ¿Erradicar el dengue? No creo que se pueda erradicar, pero por lo menos retirar. Yo creo que bastante difícil, no se está incrementando a una velocidad, se está multiplicando. Sí. Yo les digo a mis pacientes que siempre tienen que ser más inteligentes que la enfermedad, más inteligentes que el bicho, más inteligentes que, ¿no? Es como que controlar la situación. Y uno, cuando tiene control, se siente más seguro, ¿no? De lo que está pasándole. Entonces, si yo sé que este virus se transmite por el zancudo, sé en dónde va a poner huevos el zancudo y sé cómo es que aparece, entonces tengo toda la información que me permite, uno, que en mi casa no haya, ¿no? Que no haya lugar para que ese bicho ponga sus huevos, ¿no? Y oye, si es que hablo con mi vecina, hablo con mi amiguita, con mi prima, ¿no? En la sobremesa, conversemos sobre esto. Oye, no guardes el agua así, saca el florero, ahorita no es tiempo para un bambú, ponle una tapita al florero, no, algo, ¿no? Entonces, esa corriente de información que ya está respaldada por nosotros, que la parte científica que trae, ¿no? Que la convertimos en un lenguaje amigable, que no se vuelva tedioso. Eso, yo pienso que, imaginemos que llega un punto en que se vuelve algo, un conocimiento público, ¿no? Como una sabiduría popular. Entonces, allí es cuando podemos apagar el foco, darle la vuelta a la página, a que esta enfermedad que nos aqueja, que por las condiciones climáticas y todo este calor, que inclusive este calor dice que al zancudo le hace vivir menos, o sea, le estamos como con el tanto calor que tenemos y toda esta ola de calor, que el zancudo no tiene tanto tiempo para vivir, para contagiar, vive 2 días menos. Perdóname, Sí, a pesar de eso estamos con este pico tan grande, ¿no? O sea, ya... Sí, perdón. Somos nosotros mismos quienes propiciamos este tipo de enfermedades. Por eso, países del tercer mundo, vías de desarrollo, con un clima difícil, tropical, son los que mayoritariamente sufren este tipo de enfermedades porque no toma conciencia la población y porque no hay una campaña, digamos, atentatoria en el momento preciso. Ya tenemos campañas que siempre cuando ya estamos con la enfermedad sobre la marcha. Recién ahí comienza la campaña. No tenemos campañas previsoras al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que esta información que estás dando, que nos ayudas a socializar, es una muy buena información porque la gente tiene que entender que el gobierno no puede estarle quitando los bichos de su casa, que usted no puede estar llamando a los bichos a que vengan a su casa poniendo el agüita, no tapando el agua, porque uno dice a mí no me va a pasar. Por supuesto. Me pasó a mi vecina, pero a mí no, pero sí te pasa, pues, pasa. Y no podemos tampoco culpar al gobierno de decisiones propias, nuestras, tenemos que ser responsables, ¿no? Claro. El caótico nivel de la salud y de la corrupción, claro que lo podemos culpar, claro. Pero hay decisiones que sí nos competen a nosotros, ¿no? Y eso tenemos que hacernos responsables y yo les digo, ser más inteligentes y tratar las cosas con mayor cuidado, ¿no? Entonces, y es a veces hasta llama la atención de que los médicos en el Perú, los infectólogos, todos, ya sabemos que va a venir el dengue en verano. O sea,
lo conocemos, porque es una enfermedad que hablamos de esto cada año, tenemos este pico, este rebrote en cada verano, ¿no? Y nunca se termina de ir, ¿no? En Trujillo, de donde yo soy, hay una parte que se llama Laredo, que allí siempre hay dengue, ¿no? Siempre hay dengue. Nunca se termina de extinguir, ¿no? Por eso es que se llaman zonas endémicas. Entonces, es importante que nosotros, como ya sabemos que va a venir, tomemos las precauciones. Conciencia, precauciones, entendamos que nos puede parecer, seamos inteligentes, no nos comportemos como si fuéramos salvajes, pues, ¿no? Porque en realidad no es que va a venir, todo el mundo dice, el año pasado hubo dengue, pero nadie dice, ay, este año voy a tapar, tener que esperar que el gobierno venga, tape, el municipio que no ayude en nada, por supuesto, venga, tape y haga, pero muchas veces no soluciona, la solución está en nosotros, está en usted, señora, en usted, señor, porque tampoco hay que darle toda la carga a la mujer, no hay que ser coche. Es que vamos, al señor que esté en su casa, que llegue del trabajo, bote el agua, vuelva a llenar, que se limpie todo eso que parece que te queda como una babita, eso está húmedo. Esto, perdón, es porque ya se ha creado un tipo de hongo. Hay que limpiar bien el jarrón, sacarlo bien, voltearlo, echarle agua, taparlo y cada 20 litros de agua, no lo olvide, 30 mililitros, que es así nomás de lejía. No la lejía tan fuerte tampoco, porque no se trata de matar al marido, se trata simplemente de hacer que vivan más los hijos. Entonces, y hay que acostumbrarnos a vivir bonito, a vivir ordenadamente, ¿no? Es un buen momento para que vayamos al techo de nuestras casas y que nunca subimos y dar una mirada, porque de repente por allí quedó una batea de lavarropa vieja y hubieron lluvias y se empozó el agua y ahí están los huevitos. Limpiar, ordenar, ¿no? Esto que a veces lo dejamos siempre como pendiente, ¿no? Tomarnos ahora el momento de decir, oye, me puedo enfermar, esto es por mi propio bien, el gobierno no va a venir a limpiar mi techo, ¿no? Entonces hay que... no limpia de sus corruptos, sí, ya, pero dime una cosa, el gobierno está realizando actualmente una campaña que sea útil, que sea notoria, está atendiendo. He visto esta mañana en la televisión, lógicamente, un programa de salud donde había cerca de 30 o 40, no recuerdo bien, médicos que hacían las consultas interdisciplinarias. Sí. Vía teléfono. Entonces no había necesidad de acudir, si usted le decía sus síntomas y todo. Creo que era la línea 5 o 7. 107, sí. Creo que es, ¿no? ¿Qué opinas? Siempre genera, a partir de, a nivel nacional, que da la alerta epidemiológica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para las personas que les gusta entrar a internet, pueden entrar a la Dirección General de Epidemiología, ¿no? En la página web del Ministerio de Salud, ponen el Centro de Control de Enfermedades, CDC, Perú, dengue, así en Google, y les aparece, inclusive hay unos para estar como teníamos en el COVID, cuántos casos hay, un caso más, otro caso más, ¿no? Hay este mapa de calor que pueden ustedes incluso colocar en el distrito en donde viven qué cantidad de casos hay, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy entrando y voy a ver en Miraflores, que es donde está grabando aquí, el total de casos confirmados hay 7 casos en los últimos 30 días, ¿no? Entonces, y así, a nivel de uno preguntarse cómo está en la zona en donde estoy, eso se llama mapa de calor de dengue, o sea, qué tal cantidad de casos hay, ¿no? Y en donde han habido más es casi por el Parque Kennedy, en la zona de Reductos, cerca de la Avenida Santa Cruz, ¿no? Entonces, y uno pues ve allí su casa, entonces entiende más acerca de la enfermedad. Esos, por ejemplo, son servicios que nos está brindando el Estado. Otros que siempre despliega batallones, ¿no? Batallones de gente que, bueno, va a fumigar o va a vigilar las casas, ¿no? Que vaya casa por casa, les tome pruebas, en todo caso. Sí, hay un desembolso de dinero ahorita de 200 millones de soles para los gobiernos regionales y locales para las acciones de prevención y control del dengue, ¿no? Entonces, bueno, hay... que contraten más médicos temporalmente y ahorita, por ejemplo, en lo que es cuestión de médicos, que hay el permiso para que un médico trabaje en 2 o 3 trabajos al mismo tiempo, justamente por la zona, por el problema de la alerta epidemiológica. Casi nos ayuda, todos nos recuerda mucho al COVID, ¿no? Pero bueno, menos mal, ahorita no estamos todavía con la alerta roja de que los establecimientos de salud están desbordados.
pero no hay que esperar de llegar a No ese hay que punto. esperar a llegar a ese punto. Así es, nosotros tenemos que ir a un o consultorio particular o el primer nivel de atención, ¿no? No vayamos, si tenemos a saturar la emergencia de un hospital que en verdad puede ser que tenga un paciente con cáncer, un paciente con otros pacientes. Se desplaza a otros pacientes que se tienen que operar, que se tienen que atender en emergencia, ¿no? Ahí yo he tenido una conocida mía 4 días sentada en una silla y terrible. atendieron. Sí, claro, terrible. 4 días en una silla porque simplemente no hay cama. Y después otra persona que ingresa y está 20 días hospitalizada. 20 días para lo que necesitaba 10. No seamos egoístas. Digamos sinceramente cuando estamos muy mal y cuando estamos mejorando. No por quedarnos en el hospital más tiempo a costa del Estado, porque uno dice yo pago mis impuestos, yo pago mi seguro social, pero ese tiempo que usted se está quedando es el tiempo que le está restando a otra persona. Y para otra persona, si usted la está escuchando, puede simplemente la vida de esa persona. Consecuentemente, la vida familiar. Un padre de familia se puede morir porque usted está tomando más días de los que deben estar. Esto tenemos que ser conscientes. Tenemos los peruanos que aprender a ser menos egoístas, Marita. Tenemos que decir, como dices tú, no ir a un hospital que si no se necesita. Entiendo que todos nos desesperamos por el COVID, también por el dengue que es ahora. Sí que desespera, pero en 14 días va a pasar. Si usted no tiene dolor de pancita, no tiene vómitos y no está sangrando, la cosa no es grave. ¿Cierto? Así es. Ya. Así es. Si usted no tiene una comorbilidad, si usted no es un paciente, digamos, con cáncer, no es un paciente con HIV, no es un paciente con alguna enfermedad endémica, esté tranquilo en su casa que le va a pasar. ¿Cierto? Sí. Y es muy importante este tipo de espacios, y yo siempre celebro esto que un día conversemos sobre que la gente tenga acceso, ¿no? Que no solamente sea farándula o divorcios, ¿no? Que también tenga acceso a esta información que sea cotidiana, que sea en términos simples, para que en verdad la entendamos, ¿no? Los pacientes, la población tiene derecho a ser educada. Y creo que con ese granito de arena podemos contribuir a traducir todas estas palabras técnicas o este conocimiento en lenguaje sencillo, que sea, le digo mucho, de la sobremesa, del almuerzo del domingo. Yo te agradezco mucho este comentario porque ciertamente hacemos el esfuerzo, muchas personas, para que llegamos a tener conocimiento acerca de los principales problemas que hay en el país, pero con esperanza, con soluciones, ¿no? Y que además sepamos cómo resolver los problemas de la casa. A veces tenemos un problema de orden psicológico, se puede resolver en casa. Tenemos el problema del dengue, tenemos el COVID, tenemos todo esto. Entonces, a veces es mejor no escapar, si no queremos y solucionemos. Escapamos viendo esta farándula, ¿no? Que si se casa, se divorcia, no sé quién le ha sacado la vuelta a la mujer una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, a ver, hablamos de maltrato y hablamos de estúpidas también, porque si tú te metes con un tipo que le ha sacado la vuelta a uno, ¿para qué vas? ¿A qué vas? Como dice la canción. Entonces, mejor dediquemos a prevenir el dengue, el COVID, a solucionar los problemas de la casa, ¿cierto? Sí, porque créaslo o no, Rosana, ahí es donde se está haciendo patria, porque ahí estamos ayudando en verdad a nuestros compatriotas a que enfrenten ahora con mayor información científica, académica, certera, que tengan seguridad, ¿no? De qué es lo que está pasando y cómo controlarlo. No te rayes, se te picó un zancudo, no necesariamente es dengue. O sea, busca tus zancudos y si no las rayitas, las patitas. Si tiene la pata de rayitas, ya estás hecho. Ya sabes que tienes un dengue, pero eso tiene días, 14 a lo mucho. En fin, son muchísimas cosas así. Gracias, Mayita. No sé si quieres decirle algo al público que nos esté escuchando, por favor, alguna advertencia. Sí, no sé. Que cuando vean noticias que les asusta en cuestión de salud, nos consulten, nos pregunten, estamos para apoyarles, para disminuir sus dudas, controlar su angustia, porque uno tiene que
controlar justamente estos efectos estresantes que salen de las cosas que pasan, ¿no? El dengue en el verano, el COVID en la pandemia, los síntomas, ¿no? Hemos hablado de otras enfermedades en otros momentos, en otras semanas. Todo tiene un mejor abordaje, todo podemos nosotros digerirlo mejor mentalmente, emocionalmente, cuando sabemos de qué uno está viviendo, ¿no? De qué se trata. Y creo que para eso estamos aquí los profesionales de la salud en conjunto a nivel de todo el Perú, tratando de ayudar a la población peruana. Muchísimas gracias, Mayita Álvarez Vargas. Ha sido un placer y un honor estar contigo esta tarde. Espero poder estar contigo próximamente, porque siempre nos acompañan las desgracias en el Perú y en el mundo. Lo importante es saber. No son desgracias, pues, son cosas que pasan y que las podemos solucionar. Sí. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Miraflores TV Digital. Me siento bendecida con ustedes. Adiós. Puede matar a tu familia. Por eso es importante que identifiques los signos de alarma que aparecen después de la fiebre. Dolor abdominal fuerte y sostenido. Vómitos constantes, decaimiento que lleva a la postración y sangrado en la nariz o encías. Si reconoces uno de estos signos, acude inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú 2024.